Saludos a todos los seguidores de Res Hispánica. Soy José Luis Roldán. Me encuentro con Agapito Maestre y con Alfredo Arias en el Ateneo de Madrid para tener una pequeña entrevista, charla, un diálogo filosófico sobre el último libro de Agapito Maestre, que es Filosofía Española de los siglos XX y XXI, con subtítulo Del pensar hispánico, editado por Almuzara. Aquí lo tienen. Y bueno, pues es un libro que ha salido hace muy poquito y entonces Alfredo y yo pues, hemos tenido la fortuna de conocer el libro prácticamente antes de que fuera presentado a la sociedad. Y entonces, bueno, pues Agapito, sencillamente nos gustaría hacerte pues, algunas cuestiones que dieran pie pues, a un pequeño debate sobre los temas fundamentales que trata en este libro, que naturalmente, como indica el título, es la filosofía española de estos últimos 2 siglos, pero en concreto tiene mucho que ver este libro con la filosofía de los exiliados. Un concepto que tienes tú, por cierto, de los exiliados, que es mucho más amplio de aquel que la gente suele pensar o representarse, ¿no? Pero antes de eso, mi primera pregunta va sobre una cuestión, y es que al final del libro tú apuntas que este libro no es una historia de la filosofía española de los siglos XX-XXI, sino que es un libro que para pensar, digamos, un cierto canon, una cierta historia, pero no es una historia como tal. ¿Nos podrías contar un poco sobre por qué decidiste no dar una historia ya hecha de la filosofía de los siglos XX-XXI y apostar por algo más diferente y a la vez más difícil? Bueno, muchas gracias por las cuestiones que planteas. Pero lo primero que debemos de decirle a todos los seguidores de Res Hispánica es que en esta conversación yo no pretendo desvelar cuál es el contenido del libro. Y por tanto, lo primero que voy a hacer es cuestionar tus preguntas. Es una cosa muy normal, por otro lado, es un diálogo filosófico. El primer cuestionamiento es que el libro aparecen los exiliados españoles del 36 y del 39 y es una noción. Pero este no es un libro sobre el exilio español ni del 36 ni del 39. Es una de las líneas que aparece en esta obra. En segundo lugar, como tú muy bien has dicho, nada tiene que ver este libro con una historia de la filosofía al uso. Ni siquiera creo que, bueno, por razones editoriales, pues, y yo estoy muy contento que le hayan puesto filosofía española de los siglos XX y XXI, porque aparecen filósofos del siglo XX y XXI. Obviamente, como aparecen novelistas, como aparecen poetas, pintores, escultores. Es más bien más que una historia de la filosofía, en el mejor de los casos sería una historia de filósofos. Y no de filósofos, sino una historia de la vida de los filósofos. Es decir, que si este libro se parece a algo en la historia de la filosofía o la historia de la cultura occidental, pues se parecería, creo yo, a la historia de los filósofos de Diógenes, Laercio, la vida de los filósofos, ¿no? Por tanto, lo que quiero dejar desde el comienzo, bueno, ha sido un ejercicio filosófico, es un libro de filosofía. Un libro de filosofía que tiene unas formas, que tiene unos contenidos y que tiene unos elementos emocionales que para mí han sido los hilos conductores, sobre todo el hilo emocional. Cuando yo hablo del hilo emocional, cuando uno lee un libro, yo he querido que el lector lea el libro como yo leo las grandes obras que me ilusionan, esas obras que por las noches cuando nos vamos a la cama y estamos leyendo, pues decimos, mira, ya no quiero seguir más porque esto es maravilloso, lo dejo para mañana, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista hay un ejercicio literario, filosófico, desde el comienzo del libro, y entre otras cosas porque no se desvela de lo que va el libro ni al principio, ni en la mitad, ni al final. El lector es el que tiene que ir desvelando algunas cosas de las que aparecen en el libro. Pero, dicho todo esto y estas cuestiones que pudieran parecer retóricas, sin duda alguna hay una línea en el libro, en algunos capítulos del libro, que se plantea la cuestión no del exilio, más que la categoría de exilio no aparece como categoría, sino que aparece incluso como una narración. Es decir, hay distintos exilios y se narran algunos de ellos y se contrastan los exilios del 36, del 39, incluso los exilios interiores de algunos grandes filósofos que aparecen por ahí, ¿no? Creo que, a mi juicio, lo más relevante de esta parte del exilio es el contraste de algunas figuras, de algunas cosas que se descubren, que yo reconstruyo, alguna filósofa, la salida de alguna filósofa de España, o de hecho
cuál es la propia relación que tienen los filósofos españoles con el exilio, es decir, porque cuentan cosas, ¿no? Entonces, por ahí sí, es una línea de lectura del libro, pero no es ni la más importante, ni la decisiva, ni la determinante, es simplemente un pretexto para hacer un ejercicio de filosofía o para mostrar una de las líneas de pensamiento que yo he ido desarrollando en mi obra, ¿no? Es decir, la imposibilidad, por ejemplo, pues de hacer filosofía al margen de la literatura y viceversa, la imposibilidad de hacer literatura sin tener en cuenta la filosofía, ¿no? Bueno, esa es una de las líneas del libro, no sé si te satisfago, pero bueno, es una manera de entrarle a que nuestros lectores no se asusten ante un libro de filosofía, porque mucha gente dice, bueno, un libro de filosofía y no lo leo. Bueno, la filosofía que no se entiende no es filosofía. Este es otro de los leitmotiv que recorren el libro de arriba abajo, ¿no? Y cómo se van descubriendo pues, algunos autores y otros pues, se van contando la peripecia de muchos de ellos. Pero, en fin, no quisiera desvelar algunos de los contenidos del libro, aunque sospecho que la pregunta de Alfredo me hará desvelar alguno de ellos. Seguro. Alfredo. Bien, este libro empieza con un encargo de Almuzara de que hagas una historia de la filosofía española, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, esto me parece que es un síntoma, bueno, como un poco novelista, de atracción fatal. ¿Por qué? Yo quiero un señor, un buen arquitecto que me haga, pues es un compendio, un edificio con todos los órdenes, bien. Pues bueno, si hay un tal Frangeri por ahí, pues que aparece un Guggenheim ahí, ¿pero esto qué es? Bien, ¿esto qué es? Esto es un ejercicio creativo, de libertad, de alguien que sabe mucho de arquitectura y de filosofía. Yo cuando fui a visitar la bodega del Marqués de Riscal, que ahí está el hotelito ese, que también es un arquitecto, la última sala subterránea eran los pilares de ese hotel, que eran macizos, eran unas columnas tremendas. Cobrando a entender, para poder hacer esa aparente fantasía, tiene que haber unas bases muy sólidas, un gran conocimiento, tener una idea muy clara de lo que te quieres hacer. Y yo creo que lo que a mí, la impresión que me da Agapito, es que este es un libro que se ha ido haciendo, sabía un cierto plan, pero ha ido progresando. Pasaría lo mismo que si, aquí se menciona, pues vamos a encargarle a Miguel de Unamuno que un libro de cómo se hace una novela. No, que eso no fue un encargo, fue de él, pero claro, no tiene nada que ver cómo se hace una novela, es lo más libre que te puedes encontrar casi después de Cervantes, lo de la Líbola también, lleno de excursos, que rompe la línea argumental. Entonces, ¿tú ya sabías de un principio que tú no ibas a poder hacer eso o lo intentaste y luego...? Es una pregunta es una pregunta con mucha retranca. Si no hubiera sido Agapito Maestre, no te hubiera encargado. Eso estoy convencido. Creo que sabías ya de antemano que no iban a seguir la línea. No, incluso yo insistía. No, está muy bien formulada la pregunta y lo que hay detrás de ella, más todavía, ¿no? Es verdad que yo intenté en un principio, bueno, acercarme a la historia de la filosofía española, ¿no? Pero no es lo mío. Es decir, hacer un manual de historia de la filosofía, hay muchos y muy buenos, no tengo nada en contra de las historias de la filosofía, al contrario, me parece que son claves, son fundamentales, siempre lo van a ser, no solamente para la enseñanza de los jóvenes, sino incluso creo que la historia de la filosofía, como toda historia, se está renovando permanentemente y tengo un gran respeto por lo que llamaría la Santa Teresa de Jesús, las cuestiones del tomo, ¿no? O sea, de la academia, de la universidad, de las cosas formales. La Santa siempre se metía y decía, no, yo es que no soy del tomo, ¿no? O sea, estaba criticando la academia. O sea, creo que eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Es decir, cuando uno estudia filosofía, yo lo primero, José Luis ha sido alumno mío y otros muchos alumnos, pues siempre digo, usted tiene que saberse un manual, el que sea, pero un manual, sea el de Julián Marías, el de Mindal Manero, o el que sea, pero usted tiene que sabérselo de memoria. Quiero decirte, el manual de historia de la filosofía es como si si un carpintero no tiene un martillo, ¿no? Pues no, usted no es carpintero. Entonces, los manuales son muy importantes, pero con todos mis respetos a los manuales, yo no soy de los que puede hacer un manual, no sé si a lo mejor un día me atrevo y tal, pero no podría hacer eso, ¿no? Y lo que hago es un ejercicio de filosofía buscando un ejercicio literario, cuando digo literario en el mejor sentido de la expresión literatura, no como
algo que no tiene importancia, sino que la tiene y mucha desde el principio, busco el canon de la filosofía española. Busco un canon de la filosofía española, pues como se busca una norma, como se busca pues, los del tomo, ¿no? Es decir, lo busco denodadamente por todas partes. Y bueno, no voy a descubrir nada si digo que uno de los hilos conductores del libro es que llega un momento, sobre todo ya al final del libro, donde me doy cuenta que cada autor español, hay tanta filosofía en España, que cada autor es un canon. Que cada autor, es decir, uno puede entrar en Ramón Gómez de la Serna, en el libro mudo, y es un canon de la filosofía, ¿no? Uno puede entrar en Unamuno, puede entrar en Ortega, es decir, el canon filosófico, la norma, ¿no? Es decir, pues seguramente, hombre, si alguien me dice, pero oiga, hay algunas tendencias, algunas características fundamentales en el modo de hacer filosofía española, hombre, sin duda alguna que la hay, empezando ya por la lengua, ¿no? Escriben romance, pero bueno, hay también filósofos españoles que escriben en inglés, como Santayana, ¿no? Entonces, esa riqueza es de la filosofía española, uno que, en mi caso, mis orígenes son más bien germánicos, o sea, en formación y tal, pues me doy cuenta que la filosofía española, la filosofía en lengua española es otra cosa. Es decir, si tuviéramos que decir cuál es el canon, la filosofía idealista alemana o la española, pues es evidente la española. Tú haces en el libro, en el volumen, una reflexión sobre las diferencias entre el canon hegeliano y el más mestizo hispano. ¿Podrías desarrollar un poquito? Sí, eso sin desvelar una clave que está en el libro, pero sin duda alguna cualquiera que haya leído a Hegel, pues sí que sabe y sitúe a Hegel en un periodo de la historia de Alemania y sepa, o bueno, simplemente con que estudie la historia de Alemania, pues sabe o la historia de España, de dónde venían los bárbaros del norte. El pueblo alemán es un pueblo en principio, pues que necesita filósofos que ¿cómo diría yo?, que los encarrilen, que los metan en vereda. Entonces, claro, filosofemas de corte hegeliano, de corte kantiano, tan brutales como en el caso de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Pero eso es una brutalidad. Pero es una brutalidad que a lo mejor es la que está exigiendo el pueblo alemán. Es un pueblo de barbarie. A un español eso nunca se le puede decir, a un español del 16 o del 13 o del 11 o a San Isidoro de León, ¿no? ¿Cómo le va a decir usted en las partidas esta barbaridad, no? Pero claro, porque es un pueblo muy sutil, es un pueblo grecorromano, es un pueblo... Entonces, nuestra cultura es muy refinada en términos literarios, es decir, las partidas ya, vamos, cuando digo las partidas de la general historia de Alfonso X el Sabio, pero no hablo ya del siglo XIII, sino si nos podemos ir antes, nos vamos a Gonzalo de Berceo, si nosotros tenemos una inmensa cultura literaria que es nuestra cultura filosófica, que es la cultura filosófica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo pues que nuestro canon, no digo que no haya en Alemania o en Francia o en otras latitudes, en Inglaterra, grandes genios literarios al escribir filosofía, pero no se pueden comparar nunca con los españoles. Uno puede leer el libro de la vida de Teresa de Jesús y decir que eso es una de las obras más portentosas de la historia de la filosofía. No se trata en este libro, que quede claro para los seguidores de Res Hispánica, pero bueno, lo pongo como ejemplo. No trato de Santa Teresa de Jesús, pero de Teresa de Jesús, pero es evidente que, claro, una de las filósofas más importantes del siglo XX, que se convierte leyendo el libro de la vida al cristianismo, se convierte, pero es que además es filósofa, y además deja de ser husserliana para hacerse tomista, y lo hace leyendo la vida el libro de la vida de Teresa de Jesús. Luego leería otras cosas y tal, ¿no? Pero claro, quien lea el libro de la vida, pues sabe, ahí está, es un ejemplo. Si alguno de vosotros tiene la ocurrencia de decirme, oiga, ¿y qué tiene que ver este libro con Santa Teresa de Jesús? Pues yo diría que el libro se va construyendo, Teresa va construyendo el libro, todos sus libros los va construyendo, y yo también voy construyendo el libro. En ese sentido, es un libro de cierta perversidad intelectual, es decir, es un libro provocador, es un libro que es sedicioso, es un libro que no está hecho para los del tomo, que no está hecho para los académicos, estos, entre comillas, que no está hecho para esta gente brutal, no, bueno, brutal, son gente muy buena y tal, que tiene sus cosas, ¿no? Y pues hay que saber distinguir, clarificar, pero no es un libro del tomo, es decir, se va construyendo y se va construyendo, también lo digo, desde la más absoluta humildad. O sea, uno no sabe por dónde va a salir. Se va ramificando. Se va ramificando y el libro de a ti te va construyendo, o sea, que se ha dicho todo de paso. Hombre, es verdad.
verdad, hombre, sería un poco por mi parte ser un mal cínico si no dijera que hay una crítica de la razón cínica desde un cierto cinismo, ¿no? Es decir, los del tomo, los académicos y tal, los tengo en cuenta, ¿cómo no los voy a tener en cuenta? Pero se trata de reventar eso, que la razón metafísica o la razón política, reventarla, ¿no? Reventarla hasta mostrarla, dejarla descuajaringada, hasta mostrarla pues, como evidencia. Esto es lo evidente, es decir, un filósofo no puede estar diciendo es fundamental la memoria y luego no hacer memoria de lo más importante, ¿no? O sea, por eso decía que ahí Diógenes Laercio siempre funciona, ¿no? Siempre en el inconsciente, cuando uno está escribiendo, siempre funciona. Porque Diógenes Laercio no escribía de la filosofía de Aristóteles, ni de Epicuro, ni de su padre, sino escribía la vida de los filósofos. Y entonces esto es en ese sentido importante, ¿no? También se podría formular de otro modo, desde el debate entre la filosofía y la poesía desde el mundo griego, y no desde el mundo griego, sino incluso desde la República de Platón. Es decir, ¿qué relación hay entre la poesía y la filosofía? Entonces, claro, Platón expulsa a los filósofos, a los poetas de la polis. Pero los expulsa a los poetas porque levantan hasta de la realidad. Pero, claro, son los filósofos los que tienen que dictar las normas de la polis. Pero es tan perverso que lo hacen en términos poéticos. O sea, que lo hacen en términos poéticos. Claro, en algún momento, pues uno lo que va buscando, con toda la humildad del mundo, pues es que eso, poesía y filosofía, caminen conjuntamente. Eso lo que voy buscando es que muchas veces el arte, la filosofía, el contenido filosófico, constituya o tenga o contenga ya su propia crítica. Es decir, que arte y estética pueden funcionar conjuntamente. Yo solo una acotación, y perdona que descubra una pequeña línea del libro. Lo que decíamos antes de las bases sólidas para luego crear, pero no a partir de la nada, sino muy consecuentemente. Por ejemplo, el caso de Platón, que acaba de nombrar, sí. Ortega, cuya idea de Dios es uno de los temas que él estudia, pero se considera agnóstico, y sin embargo su discípulo García Morente va a dar el paso a la conversión y a esa nueva filosofía o tercera navegación de la filosofía. Es una ramificación. Es excelente la pregunta, la reflexión es excelente porque es excelente la pregunta porque si no se me ha olvidado lo que escribía hacía tiempo, otro hilo conductor del libro es cómo muchos discípulos llevan a donde no se habían planteado sus maestros algunas doctrinas. Este es un ejemplo, ¿no? Que me acabas de señalar, es decir, cómo la razón vital acaba en una razón sagrada, una razón divina, una razón teológica. Sucede con este filósofo y con otros que yo trato ahí, como un filósofo extraordinario, que mucha gente, no voy a decir la importancia que tiene para mí, que es Manuel Granell, ¿no? Es decir, nadie que busque hoy, en este revival que hay en Europa, buscando a filósofos que reivindiquen un principio moral, un principio espiritual, ¿no? Frente a la barbarie en la que estamos instalados, entre el mundo wokista, el mundo de lo políticamente correcto, el mundo de la falsificación, del engaño, de la mentira. Bueno, lo que nadie puede dejar de pensar es que vamos a retomar la idea de espíritu. Y claro, ahí el pensamiento español tiene mucho que decir. O sea, podemos ir y buscar la nobleza del espíritu en eso que llamaba, pues eso, la nobleza del espíritu, era un libro de Thomas Mann, ¿no? Pero quizá tengamos autores españoles grandiosos, que eso ha sido uno de las grandes ideas, de la grandes literatura, y uno de esos sería Granell, Manuel Granell. Como habría otros filósofos importantísimos o que han actuado que se les conoce como grandes poetas, y sin los cuales no podría haber desarrollado la poesía que desarrolló Borges. Me refiero, pero en fin, no quiero desvelar a alguno de esos autores, pero ya que lo he dicho, o sea, nadie puede leer a Borges sin tener en cuenta quién es Manuel Machado. Manuel Machado. Pero Manuel tiene un hermano. Eso era el chiste que hacía Jorge Luis Borges cuando le preguntaban por Machado y decían, ¿conoce usted, qué opina de Antonio Machado? Ah, pero es que tiene Manuel Machado un hermano.
Una de las claves de este libro es precisamente que, aunque no es un libro de historia de la filosofía, reivindicas precisamente la óptica o la perspectiva de estudiar a los filósofos a partir de sus discípulos, de lo que los discípulos dicen de sus maestros y también de lo que callan, porque claro, podemos hablar de ejemplos de un discipulado, digamos, noble o que va más allá, como muchos discípulos de la Escuela de Madrid, de Ortega, como pueda ser Morente o pueda ser Marías, pero también podemos hablar del caso de Gauss, o podemos hablar de un caso todavía más llamativo y creo que más desconocido, que es precisamente el de López Aranguren con Eugenio d'Ors. Bueno, es una línea, es una línea que no voy a descubrir. Bueno, tengo que decir que el libro empieza con un catalán, es la reflexión sobre el arte de un catalán que tiene una escultura maravillosa en la Plaza de Colón, que es Jaume Plensa, y termina también con la reflexión sobre otro catalán universal, al cual, bueno, pues hace mención ahora José Luis, y que yo solamente diré su nombre, y que es don Eugenio d'Ors. Pero solamente hago mención a su nombre, es decir, porque puede haber obras que acaben negando al maestro, pero no porque lo superen filosóficamente, sino por ideología. Esto sí es una de las perversidades, una de las maldades. Por eso he dicho yo que en el libro se encuentra, en este caso y en otros muchos, he dicho que creo que supera muchas veces, es un libro sedicioso, es un libro para encerrar con 7 llaves para que no lo vean los del tomo o los de lo políticamente correcto, porque sí, está hecho en buena medida, y yo no lo pretendía, pero al final está hecho para destrozar un tipo de razón metafísica o de razón política, y dejarnos ante verdades como muy obvias, como muy evidentes, ¿no? Pero hacerlo formalmente o hacerlo literariamente, cuando digo formalmente, hacerlo con una cierta gracia, ¿no? Y eso hay que descubrirlo pues leyéndolo, y alguno no lo descubrirá y otros lo descubrirán, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Desde ese punto de vista también es otra de las líneas cuando se preguntan ¿y cuál es el canon? Pues coño, el canon está en la literatura española, ¿no? Sí, es una pregunta, la de José Luis, que ha hecho, lo decimos a nuestros seguidores de Res Hispánica, perversa, para ver si yo desvelo alguna de las claves del libro, pero no me he dejado, no me dejo. Vamos a ver si te dejas con otra cuestión que creo que también es muy interesante del libro, que es sobre el indigenismo. Porque cuando hablamos del indigenismo lo solemos entender todos en un sentido negativo, pero tú aquí reivindicas uno de los 2 sentidos que puede tener el indigenismo. No sé si por ahí Bueno, vas a dejar descubrir un poco. No, bueno, pero se puede decir, ¿no? Es decir, claro que se puede hablar de esto. Sin duda, se refiere José Luis a un filósofo que aparece repetidas veces. Es un filósofo español, bueno, que nació también en Barcelona, curiosamente, y que toda su vida pues transcurrió prácticamente en México. Y que entonces tiene un libro, es uno de los grandes, tiene un libro sobre el indigenismo que ha constituido, pues yo creo que la base fundamental de la ideología indigenista del siglo XX y del siglo XXI. Y bueno, yo lo señalo por ahí, es Villoro, pero frente a eso, claro, yo reivindico el indigenismo hispánico de todos los tiempos, que es la elevación del indígena a figura de ciudadano, ¿no? Aún igual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hago mención a algunos de los grandes de la historia de la política española, que como todo el mundo puede suponer, pues es la reina Isabel la Católica. Es la primera indigenista, que a estos no los toquen, que todo se quede igual, y esto solamente hay que integrarlos, ¿no? Vamos, más que integrarlos, todo lo contrario, son iguales a nosotros. Pero en fin, es otra línea del libro que yo creo que tiene su interés. No es, por otro lado, vuelvo a insistir, es otro pretexto para hacer un ejercicio de filosofía, para mostrar que pensar en lengua española, bueno, pensar en términos universales, hacer filosofía, lo importante, lo relevante no es la fórmula, no es lo acabado, no es el ergon, sino la energía. Entonces, del pensar hispánico, lo que muestra es la imposibilidad de acabar el pensamiento, de terminar el pensamiento, de agotar el pensamiento.
Creo que esto, por decirlo en términos del elan vital, ¿no? Diría Bersón, pero en realidad no es el elan vital, es el estro, el estímulo. Y más que el estímulo es una filosofía pues, de carácter muy hispánico, porque si tuviéramos que definirlo, y eso no está en el libro, pero lo digo yo desde fuera del libro, ¿no? Si algo tuviera este libro de hispánico es su escepticismo y su eclecticismo. Eclecticismo no tanto en que eso es un totum revolutum en absoluto, no, sino es un mosaico que cada una de sus teselas ha sido elaborada muy finamente, con mucho tiempo, con mucha distancia, con muchos colores, con mucho sol, ¿no? A veces con oscuridad, para conformar pues, todo un mosaico, ¿no? Que quizá si destrozamos alguna de esas teselas, alguno de esos trocitos, ¿no? Pues se va a hacer puñeta del mosaico. Ese es el peligro, pero ese es el eclecticismo al que yo me refiero, y el escepticismo al que me refiero es también muy sencillo de entender, no es algo así como un método para pensar. Bueno, pues eso ya tienen los métodos, lo han hecho los alemanes, el método trascendental, el método cartesiano. De hecho, la reducción de la filosofía a pura metodología, pues esto es algo normal que estudia cualquier persona un poco, en fin, que tenga dos dedos de frente, pero no, eso no, la filosofía no es metodología, es otra cosa. La filosofía es cuando uno llega a una relativa conclusión, o a una conclusión, o a un dogma. Los dogmas no son malos por ser dogmas, sino por ser falsos. Si el dogma es verdadero, hay que ser dogmático. Cuidado. No, lo importante es el timós que decían los griegos, el coraje, la valentía para seguir pensando cuando uno de estos conceptos, una de estas ideas, uno de estos pensamientos se anquilosa. Pues bueno, en el siglo XXI tenemos todo está anquilosado, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, joder, ¿qué es eso, no? Entonces, el escepticismo es poner en cuestión nuestra capacidad de llegar a un resultado final, es decir, seguir pensando, ¿no? Y ese es un escepticismo muy hispánico, ¿no? Que creo que del pensar hispánico también se puede encontrar ahí. Lo cual no quiere decir que uno renuncie a la verdad, al contrario. Este libro está hecho para reventar a aquellos que reducen la verdad a unas razones metafísicas, razones políticas, razones de las que queramos, y eso se presenta como un gran, pues eso, la crítica a la razón pura. Bueno, es que no hay posibilidad de hacer una metacrítica a la crítica a la razón pura. Pues, hombre, sí, claro, pero ya lo hizo el mago del norte, Hamann, ¿no? En Alemania. Y aquí, bueno, el pensamiento español siempre en ese punto ha sido metacrítica. Por ejemplo, si uno dice, vuelvo a poner, ya que estamos en Res Hispánica, el ejemplo de Teresa de Jesús, pues Teresa de Jesús lo que hace es el discurso del entendimiento de su vida. Hace filosofía desde el principio, lo dice claramente, ¿no? Claro, cualquiera que entremos en eso tenemos que hacer otro discurso, otra filosofía sobre esa filosofía, y eso se llama metafilosofía. Si algo, metafilosofía en serio, no los jueguecitos estos que tienen los analíticos, ¿no? Porque digo que es filosofía en serio porque nos va en ello la vida. O sea, la vida de la santa se está jugando su vida, se está abriendo en canal ella misma, su yo lo está desentrañando. En este punto yo creo que hay algo, sin exagerar y sin elevar la voz, pues sí, también en este libro hay un apartado importante donde se desentraña el yo de Agapito Maestre. O sea, que no quiero ser yo. En parte a eso quería llegar. Por un lado, es verdad que Agapito está en la idea de resquebrajar antiguos dogmas o dogmas que han quedado anquilosados, pero es verdad que también ayuda a que se sanee la herida y ciertas vías que han sido válidas prosigan, ¿no? Por otro lado. Pero lo que acaba de decir, confesar Agapito, es que, por lo menos porque en lo que a mi campo, aunque eso sería llamarme especialista de algo, compete, este es un buen libro de filosofía y sobre todo es un buen libro literario. O sea, si Agapito empieza con Jaume Plensa, yo siempre lo comento, es que esto es una obra de arte también. Es a la vez, está muy bien escrito, pero con mucha inspiración. O sea, no es un señor que se pone a escribir, no, de repente choca con una idea, busca el arreglo con una palabra, con un párrafo. Es lo que dice él, si una sola de esas teselas se quita, se cae, se derrumba la estructura. Eso quiere decir que lo que es en apariencia algo espontáneo, entre comillas,
En realidad no, es una progresión lógica de lo que él está, de todo lo que él sabe, lo que está intentando ver. Y claro que está ya Agapito Maestre, claro, porque realmente esta es la tradición española de los grandes filósofos. Quiero decir, son buenos escritores a la vez, que es un gusto leerlo, a pesar de que hayan pasado 10, 15 años, un siglo. Es decir, se va a seguir leyendo igual de bien, con todo ese suspense que ya hemos puesto en la boca, la miel en la boca del espectador, que seguro que se van a llevar más de una sorpresa. Sí, pues muchas gracias. Yo creo que por seguir poniendo el ejemplo de la sorpresa, yo mismo me llevo la sorpresa, porque claro, en algún momento aparece Azorín ahí, pero muy poco. Pero cuando os manifestaba, os ponía el ejemplo de esa mujer que va haciendo una obra literaria y a su vez va haciendo la crítica de esa obra, es decir, va haciendo filosofía y literatura a la vez, y os citaba a Teresa de Jesús. Claro, si uno dice quién son los grandes lectores de Teresa de Jesús en su época, y luego en el 17, y en el 18, en el 19 y en el 20, se llevará muchas sorpresas porque algunos, pues eso, se quedan en los tópicos. Pero habrá alguno, y cuando yo os comentaba hace un momento, hace un ratito, lo de Teresa de Jesús, pensaba, coño, ¿quién ha seguido a Teresa de Jesús? Azorín. Azorín ha sido el hombre que yo creo que renovó el lenguaje español del siglo XX, vamos, es decir, que ha renovado el lenguaje, pues sí que tiene una veta, no solamente por lo que él diga de Teresa de Jesús, sino su propia obra, los Tres Luises, por ejemplo, tal, es una beta de Teresa de Jesús. Entonces yo, cuando estábamos hablando, yo decía, hombre, pues podría haber metido esto y esto otro y esto, pero no lo he metido. También este es un libro en el cual me he contenido. Es decir, creo que en este punto ciertamente tiene algo de teresiano este libro, es decir, que lo grande no te limite y que lo pequeño no te constriña, ¿no? Es decir, lo divino está en todas partes, lo divino del arte. Bueno, esto es, creo yo, una de las ideas que se pueden encontrar, algunas de las ideas que se pueden encontrar en otros libros. En otra ocasión, pues yo estoy a vuestra disposición para, cuando pase un poco de tiempo, desvelaros mi lectura de este libro, mi lectura personal, es decir, a modo de conclusiones. Queda grabado, ¿eh? Sí, a modo de conclusiones también revisables, ¿no? Pero que sería, estoy muy contento de estar con vosotros y sobre todo de hacer una presentación donde no desvelemos cuál es el intríngulis del libro, ¿no? Aunque, sin duda alguna, la primera desvelación es que es un libro del pensar hispánico y que el encargo que me hizo mi buen amigo Manolo Pimentel, yo lo acepté como un reto y en este sentido mi reto pues concluye en un fracaso porque no hice lo que él me pidió. Pero cuando él me puso el título de ese título, Filosofía Española de los siglos XX y XXI, lo acepto como tal, porque es verdaderamente, yo de lo que hablo de la filosofía del siglo XX y XXI, y nada más. Creo que lo más importante es ese ejercicio filosófico, es decir, es un libro de filosofía. No es un libro de historia de la filosofía, sino que es un libro de filosofía desde el principio hasta el final, y donde voy contando, voy relatando un fracaso, solo un fracaso. Se me pide, con eso hemos comenzado, con eso decía esta conversación, se me pide hacer un libro de historia de la filosofía y no sé hacerlo, no puedo hacerlo, y relato, y ese es el libro, es un relato de un fracaso. Un fracaso que, por otro lado, hay que convertirlo en éxito. ¿Quién habla de victoria? Levantarse es todo. O sea, yo espero algún día hacer un libro de historia de la filosofía. Pero este es un libro de filosofía. ¿Podría entenderse este libro como el prolegómeno o la preparatoria para una futura historia de la filosofía escrita por Agapito Maestre? Bueno, podría ser, pero no me atrevo a decirlo. Colaborar José Luis Roldán, creo. Se va a colaborar. Dios me libre. Con prólogo y epílogo de José Luis Roldán y de Alfredo Arias.
Pues, Agapito, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros. por dedicarnos unos minutos para el canal y ya saben, lo tienen disponible en Almuzara, Filosofía Española de los siglos XX-XXI, y con ese subtítulo muy importante que ya apunta un poco cuál es el estro de este libro, que es Del pensar hispánico. Agapito, muchas gracias. Yo le quiero hacer un estrambote. Yo le agradezco a Agapito como escritor el que se haya interesado por los grandes escritores también españoles, lo que tienen de aporte de la filosofía, en concreto Gómez de la Serna, el libro mudo, tan nietzscheano, y quería leer una frase, una especie de greguería que tiene en El hombre perdido, que es una de sus mejores novelas, que sí que da mucho para la filosofía. Dice: me encanta el orgullo del pescado al ser comido con cubierto de plata. Todos somos un poco pescados que, pero bueno, también nos comen con un cubierto de plata, ¿no? O sea, ya te está haciendo pensar en que no habla del pescado, precisamente. Y hay un estímulo también muy importante en este libro, que es la obra de Alfredo Arias, su trilogía sobre la mujer sublime. Bueno, gracias. La mujer sublime me cogió un día de las solapas y me dijo: tú me vas a cantar, que ya solo, y la forma de cantarlo ha sido por medio de los ensayos. Muchas gracias. Bueno, Gracias a Agapito, vosotros. de verdad. Gracias, Alfredo.